Gracias por acompañarnos. La semana pasada hablamos acerca del gran conflicto. Hoy hablaremos acerca de las reglas del gran conflicto. Dios es quien limita el gobierno de Satanás, porque el diablo es un gobernante ilegítimo, especialmente desde el punto de vista de su carácter. Y la lección de hoy subraya tres nociones principales. Número uno, que Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal. Dios le concedió a Satanás un gobierno limitado y temporal después de que el pecado entró en el mundo. Pero este gobierno no es una autoridad legítima, no. Aunque Dios ha limitado su propia actividad para eliminar el mal en este mundo, Jesús ha vencido al diablo. Y la victoria de Cristo sobre la tentación en el desierto y la derrota de Satanás en la cruz indican que el gobierno de Satanás es ilegítimo y temporal. Número dos, veremos cómo Satanás calumnia y hace cautivos bajo su gobierno. A pesar del hecho de que Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal, los seres humanos pueden convertirse en cautivos legítimos de su gobierno. Nuestra voluntad humana tiende a seguir la sugerencia de Satanás a menos que Cristo more en nosotros, guiando nuestros deseos y vidas. Y tres, Satanás está limitado en su gobierno. Satanás tiene espacio y tiempo para gobernar, pero Dios lo limita en este gobierno. En el desarrollo de la historia humana, los poderes trascendentales del bien y del mal, mejor dicho, los poderes del bien se oponen contra el mal y las oraciones de los creyentes son un recurso eficaz contra ellos. Satanás está limitado en su gobierno temporal y sobre la base de la victoria de Jesús, no estamos bajo la esclavitud del temor a la muerte, pero aún necesitamos estar vigilantes y depender del poder de Dios. Pregunto, ¿cómo puede tu vida de oración ayudarte a resistir con éxito el gobierno ilegítimo de Satanás? Mantente en sintonía, busca en tu Biblia el versículo central de 1 de San Juan, capítulo 3, versículo 8, y ya regresaremos. Primera de San Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en el libro Primero de Reyes, capítulo 18, donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el Monte Carmelo. ¿Recuerdas la historia? Sin embargo, hay algo más detrás de los bastidores acerca de estos dioses que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. Detrás de los dioses que las naciones que rodeaban a Israel adoraban, había en realidad algo más. Habían demonios, dice Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y San Pablo añade más o menos lo mismo, ¿verdad? Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea que detrás de estos falsos dioses de las naciones había en realidad demonios disfrazados. Esto significa, amados, que todos los textos de la Escritura que se refieren a la idolatría y a los dioses extranjeros son textos acerca del conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Jesús y sus ángeles y el diablo y sus demonios. Este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de este conflicto y de cómo éste arroja luz sobre el problema del mal. Como hemos visto, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las Escrituras revelan que los gobernantes celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Este mundo es el bastión, el lugar de Satanás, y él maneja las cosas a su manera. Estas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios. Hay un conflicto real, amados. Mira lo que dice Daniel capítulo 10. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué opinas acerca de la oposición enfrentada durante 21 días por el ángel enviado por Dios? Ellen G. White lo comenta. Debemos leer este libro, El Gran Conflicto, y también la serie del Gran Conflicto, Patriarca, Profeta, Profetas y Reyes, etc. Dice, durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Semejante conflicto angélico, ¿sí?, es evidencia de que Dios no está usando todo su poder. Se concede al enemigo cierta libertad y poder genuinos que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes, aunque no por nosotros. Parece que existen reglas en el conflicto cósmico dentro de las cuales operan incluso los ángeles de Dios y a las que a las próximas lecciones nos referiremos como las reglas del conflicto. En cierto sentido, comprender estos límites puede no ser fácil si captamos la idea de la que ya hemos hablado, de que Dios obra solo por amor y que el amor, no la coerción, es el fundamento de su gobierno. Esta idea, la de que Dios obra solamente mediante los principios que emanan del amor, puede ayudarnos a comprender mejor el gran conflicto. ¿Cómo has experimentado los límites de obrar únicamente de acuerdo con los principios del amor y no de la coacción? ¿Qué lecciones has aprendido acerca de los límites del poder? ¿Sabes que la perspectiva general de los gobernantes celestiales en el conflicto cósmico aparece sintetizada en el libro Apocalipsis, donde el diablo es descrito como el gran dragón que se opone a Dios y engaña a todo el mundo? Aquí tenemos Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 8. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué revela esto acerca de los alcances de la jurisdicción del dragón? El dragón Satanás no solo combate contra Dios y sus siervos, sino que también es descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales que persiguen al pueblo de Dios a través de los siglos. El dragón le dio a la bestia su poder, su propio poder y trono y gran autoridad, dice el Apocalipsis. A esta bestia del mar le fue dada una boca que hablaba grandes arrogancias y blasfemias, y le fue dada autoridad para obrar durante 42 meses, o sea, 1260 días o años. Y de este modo Satanás el dragón concede a una bestia un poder político, religioso, terrenal, poder y autoridad para gobernar. Este poder es ejercido con el fin de usurpar el culto debido a Dios. La bestia blasfema contra el nombre de Dios y guerrea contra los santos de Dios, a quienes incluso vence durante cierto tiempo. Y esta autoridad y jurisdicción mundiales le son dadas por el dragón, el gobernante usurpador de este mundo. Mira si el diablo no está metido en asuntos de religión y política, y las dos cosas unirán finalmente para tratar de destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, hay límites claros impuestos a Satanás y a sus agencias humanas, incluidos los límites temporales. Por eso dice Apocalipsis 12, dice, por eso alégrense cielos y ustedes los que habitan en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Además, los acontecimientos descritos en Apocalipsis se desarrollan a lo largo de líneas temporales proféticas que muestran límites específicos al reinado de estas fuerzas malignas. Por cierto, Dios triunfa finalmente, porque dice Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aunque nos resulta difícil percibirlo ahora,
finalmente el bien triunfará para siempre sobre el mal. ¿Por qué es tan importante que nunca olvidemos esta maravillosa promesa? Las cosas van a terminar bien para los hijos de Dios. Y en el libro de Job, amados, se nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. Vamos a leer algunos versículos de Job, capítulo 2, versículos 1 al 7. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué principios de la gran controversia se revelan aquí? De estos versículos se desprenden muchos detalles significativos. En primer lugar, se presenta una escena del concilio celestial, no un mero diálogo entre Dios y Satanás, ya que hay otros seres celestiales implicados. En segundo lugar, existe cierta disputa señalada por el hecho de que Dios pregunta si Satanás ha considerado a Job. ¿Ha considerado a Job para qué? La pregunta tiene sentido en el contexto de una disputa mayor que está en curso, ¿verdad? Y en tercer lugar, mientras Dios declara a Job irreprochable, recto y respetuoso para con él, Satanás afirma que Job respeta a Dios solo porque éste lo protege. Y esto equivale a una calumnia contra el carácter de Job y también contra el carácter de Dios. Cuarto, Satanás alega que la protección de Dios en favor de Job es injusta y hace imposible que Satanás demuestre la veracidad de sus acusaciones. Y esto indica que existen algunos límites para Satanás, las reglas de conflicto, y que éste aparentemente ha intentado dañar a Job. Y Dios responde a la acusación de Satanás ante el concilio celestial, permitiéndole poner a prueba su teoría, pero solo dentro de ciertos límites. Primero le concede a Satanás poder sobre todo lo que Job tiene, pero le prohíbe hacerle daño, o sea, acabar con su vida. Más tarde, después de que Satanás afirma que Job solo se preocupa por sí mismo, Dios permite que Satanás aflija físicamente a Job, pero no al punto de quitarle la vida. Y Satanás trae numerosas calamidades sobre la casa de Job, pero este continúa en cada caso bendiciendo el nombre de Dios, demostrando así la falsedad de las acusaciones de Satanás. Esto nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en la corte celestial dentro de los cuales las acusaciones esgrimidas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor, el fundamento de su gobierno del universo y de los seres inteligentes en él. Y estas escenas celestiales del libro de Job nos ofrecen una visión fascinante acerca de cuán real es el gran conflicto y de cómo se desarrolla aquí en la tierra. No sin causa fue el primer libro escrito por Moisés allí en el desierto y el primer libro escrito en la Biblia, porque este es el libro que responde al porqué del mal y el sufrimiento. Es algo normal, pero la palabra de Dios lo explica claramente para que comprendamos que hay un conflicto y tú y yo podremos salir victoriosos. Vimos en lecciones anteriores que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás y sus secuaces en el conflicto cósmico. Pero esta es temporal y está limitada a ciertas reglas de enfrentamiento. Y estas reglas del conflicto no solo limitan las acciones del enemigo, el diablo y sus secuaces, sino también la acción de Dios para eliminar o mitigar el mal que opera temporalmente a la jurisdicción del enemigo. Puesto que el Señor siempre es fiel a sus promesas y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo, también ha limitado su propio curso de acción sin que ello implique una disminución de su poder. El Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, el de la luz y el de las tinieblas, originado en Satanás y su rebelión. Parte de la misión de Cristo era derrotar el reino de Satanás.
Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sin embargo, hay reglas que limitan lo que Dios puede hacer a fin de permanecer fiel a los principios de su gobierno. Y estos límites, escucha bien, incluyen al menos la concesión del libre albedrío a las criaturas. Número 2, las reglas del pacto que desconocemos por el momento. Tales impedimentos y limitaciones a la acción divina tienen implicaciones significativas para la capacidad moral de Dios de reducir y o eliminar inmediatamente el mal en este mundo. Así vemos que el mal y el sufrimiento continúan. Lo que de hecho puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. Sin embargo, una vez comprendido el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios ha impuesto para tratar con el mal, podemos hasta cierto punto entender mejor por qué las cosas son como son hasta el triunfo final de Dios sobre el mal. Por eso pregunto, ¿de qué manera el hecho de que Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo nos ayuda a entender la presencia del mal en nuestro planeta? Qué reconfortante es también saber que el dominio del mal es solo temporal. Amados, el conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. Un conflicto así no puede resolverse con puro poder, sino que requiere una demostración. Si se presentan acusaciones graves contra una persona que ocupa una posición de poder, la mejor y quizás la única manera de tratar con ella sería permitir una investigación libre, justa y abierta. Si las acusaciones amenazan a todo el gobierno divino basado en el amor, no puede simplemente barrerse bajo la alfombra como ocurre en el mundo de la política y los negocios turbios. No, hay que demostrarlo. ¿Qué significa todo esto para nuestra comprensión del conflicto cósmico y para nuestra interacción correcta con el problema del mal? ¿Puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. En la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. Y en consecuencia, existen ciertos males dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. Mira, San Marcos 6 y 9. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Sí hay reglas. ¿Cómo muestran estos versículos, estos textos, la acción divina? Que la acción divina puede estar íntegramente relacionada con factores como la fe y la oración. En ambos relatos parece existir ciertos límites o reglas del juego relacionadas dinámicamente con aspectos como la fe y la oración. En otras partes, vemos abundantes pruebas de que la oración marca la diferencia en este mundo al abrir las vías para la acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores o hacer de ellas un fin en sí mismos. Es probable que haya muchos otros de los que no somos conscientes o no conocemos. Y esto armoniza con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas del enfrentamiento entre el bien, o sea, Dios y el mal, Dios y el diablo, entre el bien y el mal. Y en la medida en que Dios asume un compromiso o acepta ciertas reglas de enfrentamiento, su acción está moralmente limitada. Ello explica que puedan ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de las tinieblas. Romanos 8:18 y Apocalipsis 21 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque hay muchas cosas que desconocemos, ¿cómo te ayudan estos textos a confiar en que Dios sabe qué es lo mejor? ¿Que quiere lo mejor para ti? ¿Que pondrá fin al mal y dará paso a una dicha eterna? Vuelvo a repetir, las cosas van a terminar bien.
Confiemos en Dios. Veamos todo a la luz del gran conflicto y veremos que Dios es amor y es justicia, y a su tiempo las cosas serán aclaradas. Y ahora, para finalizar, esta cita reveladora del gran conflicto. Dice así, está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 305. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado a otro. Ni por un solo instante está desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda de qué se trata de él. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. ¡Oh, qué promesa! Repito, Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poderoso libertador. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Oh, amados, qué citas tan claras. ¿Qué significa ser cautivo legítimo de Satanás? Es poner nuestra voluntad y nuestra mente en seguir no lo que Dios dice, sino otra alternativa. ¿Que el diablo pueda hacer lo que quiera con las personas? Si tu respuesta es negativa, ¿por qué no? ¿Cómo se relaciona esto con lo que podríamos llamar las reglas del enfrentamiento en el conflicto cósmico? ¿Por qué concedió Dios una jurisdicción a Satanás en el conflicto cósmico, aunque solo sea temporalmente? ¿Qué nos dice esto acerca del modo en que Dios trata de responder a las acusaciones de Satanás? ¿Cómo respondes a quienes incluso dentro del cristianismo niegan la existencia de Satanás como un ser real y personal? Aunque no podemos demostrar su existencia, ¿qué evidencias de ella puedes reunir para ayudar a quienes están engañados? Hermanos, estamos en un gran conflicto, es real. Lo que no vemos no quiere decir que no existe, pero vemos los resultados a cada paso. Dios nos ayude a poner nuestra fe en el Señor y a mantenernos en oración para que podamos salir victoriosos en este conflicto. Y lo lograremos por la gracia de Dios. Oremos. Padre Celestial, al cerrar esta lección de este día, gracias porque sabemos cómo han de terminar las cosas. Queremos ponernos de parte de tu amor y de tu justicia. Y queremos hacer de la fe y la oración nuestras armas para que el enemigo no tenga nada que ver con nosotros. Si hasta aquí hemos fallado, perdónanos y ayúdanos a retomar este camino que es el que debemos tomar, la única y la mejor alternativa para nuestra vida. Rogamos que nos bendigas, sabemos que lo harás, y nos des el triunfo final. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos hasta la próxima lección de vida, donde seguiremos estudiando acerca del amor y la justicia divina. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata, Dios te bendiga.